Y a ver, lo que vamos a hacer hoy vendría a ser un poquito repasar toda esta primera unidad y vamos a ver ejemplos, digamos. Vamos a ver ejemplos en el terminal que yo utilizo Rocky, el ingeniero utiliza Fedora, pero en sí los dos son sistemas RHLE, entonces no debería cambiar mucho lo que yo ponga en mi terminal con lo que tengan que poner ustedes en su terminal. Entonces, a ver, empecemos. En sí, me dijo el ingeniero que ustedes siguen en creación de usuarios y administración de permisos para los usuarios. Él antes no solía poner esto de primera unidad, sino que ponía el tema de archivos y directorios. Pero, a ver, veamos un poquito de creación, modificación de usuario. Eh, un poquito lo que vamos a ver nosotros no es tanto, ¿cómo decirlo? Ver en sí cómo los sistemas Linux, etcétera, etcétera, destinados para un usuario final, sino que vamos a ver la administración de sistemas Linux enfocados en servidores. Entonces vamos a ver manejo de terminal, digamos. ¿Por qué? Porque en teoría si buscan ser ingenieros, los entornos Linux con los que se van a topar deberían ser entornos de servidor. Que no sé si lo dije en la primera clase, pero si ustedes ponderan la diferencia entre un servidor Linux normal y un servidor Linux, digo, un sistema operativo Linux normal y un sistema Linux para servidores, la única diferencia viene a ser que el servidor se queda únicamente con el kernel y el shell, ¿no? En cambio, el sistema que está destinado para usuarios utiliza la capa de personalización o capa de UI o la GUI, Graphic User Interface, ¿no? Que creo que ahorita la más popular viene a ser la que está basada en Genome, ¿no? No creo que hasta Ubuntu utiliza Genome. Eh, entonces, poniéndolo en un resumen, la diferencia entre Ubuntu y Ubuntu Server es únicamente que se abstrae la capa de, de el shell, ¿no? El shell en vez de utilizar un shell key, utilizan un shell CLI de Command Line Interface, ¿no? Ahora, teniendo eso claro, lo que vamos a ver en esta y en las demás unidades, perdón, va a ser el comportamiento eh, o sea, cómo podemos interactuar con esta terminal y esta terminal para hacer cosas sobre el sistema operativo. Ahora, cuando vemos la creación, modificación y eliminación de usuarios, tenemos eh, el primer comando que vendría a ser el user add, que se utiliza para añadir o crear un usuario y tiene distintas opciones. Todas estas, estas letras seguidas antecedidas de un guión son opciones que al yo utilizar este comando puedo agregar. Puedo hacer el comment para especificar un comentario o el nombre completo del usuario. La D de directory para establecer el directorio de trabajo del usuario, el UID que establece el identificador del usuario, la S para establecer el shell que puede utilizar el usuario, el O que permite crear una cuenta con un identificador duplicado, eh, guión G asigna al usuario un grupo y guión G mayúscula para establecer otros grupos a los que puede pertenecer el usuario, ¿no? Ahora podemos ver ejemplos de esto, eh, o bueno, haciendo un pequeño paréntesis, podemos ver cuáles son los que son clave, digamos. Uno de estos vendría a ser el que es guión U, porque este es el que define el identificador, ¿no? Guión C también, guión D, guión S y hay uno que no aparece, que es el guión E, que también sirve para eh, asignarle una fecha de expiración de ese usuario, ¿no? Ponerle como fecha de caducidad. Es decir, este usuario puede eh, existir únicamente hasta tal fecha. Y normalmente el formato en el que se puede hacer esto es con
años, meses y días. Lo vamos a ver ahorita, que vamos a hacer un ejemplo en Rocky. Primero cambio la escena al Rocky, que no sé si se está capturando. Sí. Y aquí tengo abierta mi terminal. Pues si quieren saber cómo abrir la terminal, yo estoy utilizando la que viene por defecto nomás. Así que ustedes entran a su Fedora, entran a la terminal y como mi usuario no tiene permisos de administrador, a pesar de que es el único usuario, no me he dado tiempo de editar eso, pero podríamos hacerlo después cuando empecemos a ver permisos. Yo a todos los comandos voy a tener que ponerle sudo por delante, ¿no? Ahorita están viendo esto en la grabación, pero no lo están viendo en el Meet. Que lo vean en el Meet, lo comparto ahorita. Ahí está mi Rocky. Estoy usando la terminal por defecto. Ahora, el comando que estamos viendo ahorita es UserAdd, ¿no? Si yo quisiera utilizar UserAdd, basta con que lo escriba, pero como les dije hace rato, no sé qué distribución de teclado estoy usando, pero no me funcionan los keybinds de mi teclado. Todo lo que yo haga tengo que ponerle sudo por delante, porque no tengo permisos de administrador en el usuario que estoy usando ahorita. Em, Pongo UserAdd y pongo lo que quiero crear. En este caso quiero crear al usuario 1. Me va a pedir la contraseña, la pongo y ya está creado. Y ahora lo puedo hacer más complicado. Podemos ver la creación avanzada utilizando estas opciones. Digamos que yo quiero crear al usuario Peter Parker, quiero que se cree en su propia carpeta y quiero que utilice un shell en específico. En este caso, digamos que vamos a utilizar otra vez el sudo UserAdd y primero vamos a ponerle su ID. El ID para Peter Parker va a ser 6767, que creo que existe un rango mínimo y un rango máximo. Para estos IDs creo que el mínimo es 1000 y el máximo es 60.000. Y si nosotros nos pasáramos de este rango va a asignarle un UID por defecto, digamos. Entonces, en este caso pongámosle 1001 entonces, para no pelarle, digamos. Em, Voy a ponerle un comentario. Ese comentario va a ser el nombre completo de mi eh, usuario, que en este caso va a ser Peter Parker. A ver, el directorio en el que quiero que se cree va a ser en el directorio home y en su propia carpeta. Se llama Peter. Y el shell que yo quiero que utilice, la terminal a la que pueda acceder, que sea bin bash. Y aquí ya pongo el nombre del usuario que yo quiero crear. Que en vez de, a ver qué le puedo poner, pongámosle araña, spider, Parker. Ahora si este UID no es único, no importa, pero podemos editarle después el UID, pero como había dicho, si hay algún problema con el UID que yo le quiero asignar, lo que va a hacer la computadora es asignarle uno que esté disponible, ¿no? No les podría decir cuál es el criterio exacto, pero intentemos ponerle el 2001. A ver, si digamos le quiero cambiar para verificar que no esté creado, van a ver que ya existe el directorio y no van a copiar esto. Entonces, ya creó el usuario que yo quería crear y me lo está mostrando acá. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Veamos de nuevo PDF. Ya vemos las opciones que tenemos en UserAdd, pero a ver qué otros comandos tenemos. Ah, bueno, aquí está los otros comandos que faltaban. Está E, que establece la fecha de expiración, y también tenemos que un F, que es el número de días que pasarán después de la contraseña caducada hasta que la cuenta se desactive.
Y aquí tenemos una práctica también aquí, ¿no? User 1, user 2, user 4. Y aquí tenemos lo que hicimos hace rato, ¿no? Y aquí hay más comandos que podríamos añadir, ¿no? Pero pasemos a otro comando. Tenemos el usermod. Y podemos utilizar el usermod para modificar las opciones de un usuario que ya hemos creado. En este caso, a ver, podríamos cambiar el identificador de Parker por otro user ID, ¿no? Entonces, pasemos de nuevo a la terminal. Está aquí. Entonces, vamos a utilizar sudo, perdón, usermod Parker. Bueno, en realidad tenemos que poner las opciones primero. Y vamos a ponerle el 2001 como queríamos hacerlo hace rato. Y escribimos Parker. O podemos hacerlo de nuevo. Parker. Y ya habríamos cambiado su UID por el que quería. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar también su nombre, ¿no? Podemos estar sudo, usermod, ahora su comentario, y en vez de que diga Peter Parker, que diga hombre araña, ¿no? Y lo que tendríamos, em, lo que vendría a ser un poco más impactante, vendrían a ser las opciones L y las opciones U, que me permiten bloquear la cuenta o desbloquear la cuenta. Por ejemplo, puedo utilizar sudo usermod L mayúscula para bloquear la cuenta de Parker y ya estaría bloqueada. O también puedo utilizar sudo usermod unlock para desbloquearla. Dejaría una cuenta sin contraseña. Debería establecer una contraseña. O sea, esto es un aviso que me da por temas de seguridad, pero ya estaría desbloqueado. Ahora, em, digamos que yo quiero eliminar este usuario por el tema este de seguridad, digamos. Entonces, para eso utilizaríamos este otro comando que vendría a ser userdel. ¿Qué hace userdel? Userdel me permite eliminar usuario. La presento en la otra ventana. Userdel, escrito de esta forma. Permite eliminar usuario y su formato es userdel, nombre de usuario, ¿no? Permite, por ejemplo, aquí vemos ejemplos que permite que yo borre el usuario 1, borre el user 2 y su directorio. Y si usamos el comando pass, se usa para asignar o cambiar contraseña. Eso lo podemos ver después, ¿no? Pero para terminar la práctica, vamos a eliminar al usuario que acabamos de crear, ¿no? Vamos a usar userdel y vamos a quitar a Parker, que en realidad está de más, ¿no? Creo que estoy. Voy a volver a compartir el Linux. Usamos userdel Parker y ve que no tengo permiso, ¿no? Ahora utilizo sudo y ahora sí ya lo eliminé. Ahora podemos pasar
a un siguiente bloque. Ya vimos todos los comandos que podríamos ver para la gestión y el ciclo de vida de los usuarios. Podemos pasar al bloque de contraseñas, grupos y archivos del sistema. Em, para esto veamos un poquito PDF, ¿no? Ya. Para esto vamos a tener como primero el comando password, que se utiliza para asignar o cambiar la contraseña de un usuario. Y este vendría a ser su formato, ¿no? Parecido a lo que vimos hace rato. También hay una nota que dice que para cambiar la contraseña de cualquier usuario se debe loguear como superusuario. Aquí tenemos un ejemplo de para cambiar o asignar la contraseña del usuario 3 o cambiar la contraseña incluso del superusuario. Y pueden ver las contraseñas a través de este comando de acá, ¿no? Pero la vamos a ver encriptada. Eso lo vamos a ver de un rato. Y también tenemos Chase, que modifica los atributos de la contraseña de un usuario y tiene estos dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros. El primero es guión I, que muestra la información de un usuario y todos sus atributos. Guión D, que muestra la fecha del último cambio de contraseña si se coloca un número de días. Eh, y podemos ver ejemplos de acá, ¿no? Para Edwin muestra la fecha del último cambio de contraseña. Cuando ponemos 0, obliga que el vencimiento obligatorio de la contraseña. Y si ponemos un 5, eh, muestra su último cambio de contraseña, ¿no? Tenemos guión E, que permite establecer una fecha de expiración para el usuario seleccionado. Y también se puede utilizar el número de días transcurridos, digamos, en lugar de la fecha. R permite ingresar al directorio de usuario root y permite establecer la cantidad de días en que la cuenta será bloqueada o inactiva una vez que la contraseña se ha expirado. M permite definir el número mínimo de días entre los cuales el usuario debe cambiar su contraseña. Si el valor es 0, la contraseña no caduca. M especifica el número máximo de días durante los cuales la contraseña es válida. W permite establecer un número de días de aviso para cambiar la contraseña, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen de esto es que una vez que tenemos usuario, entonces lo que necesitaríamos después vendría a asegurar esas cuentas de usuario. Las cuentas que recién están creadas, por así decirlo, van a estar bloqueadas hasta que se les asigne una contraseña. Y para eso es lo que nos ayuda este comando de acá. Como vimos, el error que me salió hace rato de que para bloquear o desbloquear a un usuario debería primero asignarle una contraseña. Me parece bien. Pero en temas de seguridad, así ya real, digamos, para no hacerlo como jarjodeándolo, por así decirlo, podemos utilizar Chase, ¿no? Que nos permite forzar a un usuario a cambiar su contraseña cada ciertos días o definir también cuándo expira. Ya estamos viendo manejo de usuarios, ¿no? Ahora, ¿dónde se guarda toda esta información? A diferencia de motores de base de datos como SQL que hemos visto o que usamos a diario, ¿no? Para utilizarlos en desarrollo, Linux guarda la configuración en texto plano eh, en el archivo que está en barra etc barra password y va a guardar la estructura del usuario, pero por seguridad las contraseñas encriptadas están ocultas también en el directorio etc barra shadow y es un archivo de acceso restringido, ¿no? Y finalmente, para organizar a los equipos de trabajo, para seccionarlos, por así decirlo, vamos a utilizar también a los grupos, que pueden pertenecer a varios grupos secundarios también, gestionándolos con un sermot, ¿no? Entonces, veamos ahora sí
una demostración de lo que vimos ahorita. Voy a compartir el link. Vamos a borrar lo que hicimos hace rato. Y eh, primero forcemos a ver la caducidad inmediata, digamos. Vamos a, primero, a crear a un nuevo usuario. Sudo usermod y vamos a crear al usuario que vimos en el ejemplo, ¿no? Al usuario Edwin 240122. Fecha de Edwin incorrecta. Ya, pero eso no importa. Y vamos a obligar a que la contraseña de Edwin dense hoy mismo. No, para eso vamos a hacer un change -d, que era para poner la cantidad de días, ¿no? Ponemos a Edwin. Me dice permiso denegado porque no usé sudo. Para eso, para no escribir todo de nuevo, y me dice que no existen password porque no le he creado todavía una contraseña. Entonces, si revisamos el archivo, para crearle la contraseña, únicamente tengo que usar el comando sudo passwd y vamos a ir donde Edwin. Ah, no. En vez de utilizar usermod, tendríamos que usar useradd para crear a Edwin. ¿Qué me dice que la fecha de... Ah, ya. No había que poner el guión, chicos. Ahora sí, ya creamos al usuario Edwin. Ahora vamos a crearle una contraseña a Edwin. Sudo passwd Edwin. Y la contraseña que le vamos a poner va a ser Edwin01. Que no me aparece, no les aparece a ustedes nada de lo que estoy escribiendo, ni a mí, por temas de seguridad de la terminal. A ver, me dice que la contraseña es muy corta, entonces vamos a ponerle por nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para no olvidar. Intentemos de nuevo. Edwin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ven que ahora Linux me, me está... Voy a darle control C para este. Pero ven que este error me sale porque tampoco me deja, al menos Rocky tiene una librería. No sé si decirle librería o decirle daemon, eh, que justamente por temas de seguridad no me deja ponerle contraseñas tan sencillas a mis usuarios, ¿no? Entonces, a fuerzas voy a tener que crearle una contraseña fuerte, que me la voy a anotar en el blog de notas por si acaso. Blog. Aquí lo tengo el blog. Voy a crear una nueva pestaña del blog y la contraseña que le vamos a poner va a ser Edwin 1, 2, 3 barra. Que esto cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se cumple, ¿no? A Edwin. Y vamos a ponerle Edwin 1, 2, 3 barra. Y ven que ni siquiera me deja ponerle el nombre de usuario. Entonces podemos cambiar otra. Vamos a tener que ponerle Edwin 1, 2, 3. Así. Esta contraseña me la debería dejar. De nuevo borro esto para que no me salgan los mensajes y voy a darle sudo passwd Edwin
sudo pass wd edwin, ahora sí, ¿no? Y vamos a poner edwin 1, 2, 3 y otra vez edwin 1, 2, 3 barra. Y ahora sí, vieron que tuve que crearlo con esta contraseña que es relativamente segura. Antes de crear esta, nosotros intentamos poner edwin 1, 2, 3, no me dejó. También intentamos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no me dejó. Y creo que también quise poner 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1 y no me dejó. Esta no me dejó. Esta tampoco me dejó. No, no y sí, porque es seguro. No estoy seguro de si en Fedora también, pero creo que sí. Ahora que le creé la contraseña, lo que vamos a hacer es decir que esta contraseña va a caducar hoy día. A pesar de que lo creo hoy día no tiene mucho sentido, pero es por temas de ver la práctica, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar sudo change d. Vamos a ponerle 0 con la cantidad de días eh, de validez para el usuario Edwin. Entonces, ya debería expirar hoy su Entonces, para comprobar esto, vamos a ir a la ruta donde están estos archivos, ¿no? Entonces vamos a ir a la ruta etc passwd, que es donde se guardan estas contraseñas, y aparece acá. Ahora, aquí tenemos a el usuario Peter, que lo creé antes para hacer una prueba, que tiene su user ID con 555. Tengo a user 1 que tiene este ID 111. Tengo a Edwin que lo creó con el 1002. Lo creo en la ruta que yo le dije. Y no tenemos a Parker porque no existe, ¿no? Entonces, vemos que es válido, ¿no? Creamos a los archivos. Pero el tema de las contraseñas no aparece acá porque están encriptadas. Ahora, em, podemos pasar a lo siguiente, que vendría a ser también la creación de grupos, ¿no? Digamos que quiero crear un grupo. Para eso voy a ir a sudo group add y voy a crear al grupo 1. Y quiero a este grupo 1 añadir a este Edwin, ¿no? Sudo usermod, y para añadir a un usuario a un grupo era con la G minúscula, pero esto es para crearlos a grupos principales, ¿no? Y la G mayúscula es para agregarlos a grupos secundarios. Entonces, al usuario que yo quiero añadir al grupo 1, a Edwin. A ver qué me salió. Soy user mod usuario. Y aquí tengo eh, las opciones, ¿no? Que tengo para hacer mis operaciones sobre el usuario y el grupo que acabo de crear. Ah, luego de esto, que ya vimos los grupos, lo demás, podemos empezar a ver también los permisos de archivo y directorio, ¿no? Voy a crearme una nueva terminal y vamos a pasar en el PDF a la siguiente parte, que es el tema de permiso.
Cambio la escena un rato. Creo que en la grabación no se acaba de ver nada de lo que hicimos en el Rocky, pero en lo demás sí. Así que, ni modo, lo vamos a repetir al final de la clase. Ya. Eh, Permiso. Tema de permiso, vemos la creación primero de cuentas de tipo administrador, ¿no? Pero lo importante ahorita es que eh, esto en sí vendría a ser la parte más importante de la seguridad del servidor, los permisos sobre los archivos. Y no sé si ustedes conocen el comando ls y ven una cadena extraña sobre la lista de archivos que tiene "-rw", "-r", "-r" o "r-". Y básicamente esa cadena se divide en tres bloques, ¿no? Los primeros son los permisos para los dueños del archivo, para el grupo y para el resto del mundo. Esos serían los tres bloques que componen esa cadena. Ahora, podemos nosotros dar permiso sumando las letras, por así decirlo. Cuando ya existe un permiso, podemos ponerle más R, más W o más X. Y eso se conoce, por así decirlo, como modo simbólico. Pero la forma más rápida y profesional que podemos ver dentro de las automatizaciones, scripts, es el modo octal. Y funciona con matemáticas octales, por así decirlo. Dentro del sistema octal vamos a asignar valores a cada uno de los permisos. El primero sería el de lectura, que va a valer 4. El siguiente es el de escritura, que va a valer 2. Y el de ejecución va a valer 1. Y si quiero dar lectura y escritura a un usuario, tengo que sumar 4 más 2, y eso me da 6. Y eh, se le da el valor, por ejemplo, 644 a un archivo. Significa 6 lectura y escritura para el dueño, 4 solo lectura y para el grupo 4 solo lectura, ¿no? Así lo puedo leer. Puedo dividirlos por, en vez de dividir la cadena en RW, RX, etcétera, etcétera, lo puedo dividir en números octales, ¿no? Si sé qué es cada uno de esos valores. Y un pequeño detalle es que cuando creamos un archivo, por defecto Linux intenta dar permiso 666, que significa que todos tienen lectura y escritura, tanto el dueño del archivo, el grupo del archivo y los otros usuarios aparte del archivo. Pero hay algo que entra en juego. Lo que entra en juego vendría a ser el umask, que usualmente es 022. Es decir, el sistema resta 666 menos 022. Entonces el archivo nace seguro, por así decirlo, cuando está la umask activa, como 644. Es decir, que el dueño tiene todos los permisos, el grupo y los usuarios aledaños solo tienen permisos 4, es decir, que solo tienen permisos de lectura. Ahora, esto lo podemos ver aquí, ¿no? Podemos crear superusuarios, etcétera, etcétera. Aquí aparece. Aquí podemos ver. Está todavía más. Acá. Está como al final. Aquí está el más. User File Creation Mode más. Sirve para establecer los permisos por defecto que tendrían los nuevos ficheros y directorios que creemos. Por ejemplo, se le asignan permisos de lectura y escritura, lo que les había dicho. El valor de la máscara con el que se crea por defecto es 666. El valor de la umask para archivos es 022 y los permisos que queremos asignar es 644, que es el resultado de hacer la resta entre estos dos, ¿no? Ahora, eh, también tenemos estos casos, ¿no? El valor de la máscara para los directorios. Y aquí ya entraríamos a permisos de archivos y directorios, como les había dicho. Donde aquí está lo que les había dicho, ¿no? Aquí tenemos la lista de archivos con carpetas que listamos con LSL. Tenemos este
primer archivo de aquí, que es archivo1.tar, que tiene, si lo dividimos en secciones de 3, tiene permisos de lectura y escritura, lectura y escritura, y después solo lectura, ¿no? Cada uno de estos se divide entre 3 y es lo que llamamos modo simbólico, pero nosotros lo podemos pasar a modo octal. Si lo pasáramos a modo octal, esto de aquí sería, esto de aquí sería 6, esto de aquí sería 6 y esto de aquí sería 4, ¿no? Y los demás también. Y dice, el primer carácter al extremo izquierdo representa el tipo de archivo. Los posibles valores para esta posición son los siguientes: una D, una L o una B. Aquí tenemos. Un guión representa a un archivo común. Una D representa un directorio. Una L a un link, a un enlace o acceso directo. Y la B a un binario. Por ejemplo, este vendría a ser un archivo normal. Este de aquí vendría a ser un link. Y esto de aquí vendría a ser un directorio. Y tenemos más teoría que dice que todos los archivos pertenecen obligatoriamente a un usuario y a un grupo. Cuando un usuario crea un nuevo archivo, el propietario o el dueño del archivo va a ser el usuario que lo ha creado y el grupo del archivo será el grupo principal, o sea, el que creamos con barra G minúscula, al que pertenezca ese usuario. Y los permisos solamente pueden ser otorgados a 3 tipos de usuarios: al dueño del archivo, al grupo propietario del archivo y al resto de usuarios del sistema. Y como les había dicho, en el modo simbólico se dividen, ¿no?, estos permisos representados de esta manera. Es una cadena que se divide entre 3 bloques y cada uno de estos bloques puede tener un máximo de 3 caracteres, que es RWX. Puede tener solamente un permiso R, pero después le puedo sumar la letra. Si le doy más W, va a convertirse en RW, y si le doy más X, se va a dividir en RWX. Que R es de read, lectura, W es de write o escritura, y la X es de execute, ¿no? Y se le puede dar permisos de lo mismo que les dije, ¿no? Y esto de aquí está por demás que se los muestre, ¿no? Que ya deben intuir qué es lectura, qué es escritura, qué es ejecución. Ahora, los permisos de este archivo de texto. Les había dicho que este bloque de aquí, esta cadena total, la tenemos que segmentar en bloques que están separados por estos guiones. Entonces, su primer permiso, que es para el dueño del archivo, es de leer y escribir. Para el grupo principal y a los usuarios que pertenezcan a ese grupo, los permisos son leer y nada más. Y para los demás usuarios del sistema también es solamente lectura. Ahora cuando lo vemos en modo octal, está de esta forma, ¿no? Tenemos al 6, o bueno, en realidad tenemos al 4, que es el que representa, como les había dicho, el 4 era lectura, el 2 era escritura y la X era un 1. Que con eso podíamos sumar, ¿no? Ahora podemos utilizar el comando chmod para asignarles esos permisos de la manera octal, ¿no? Y si queremos que sea 420, esto quedaría de esta forma de acá, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplito. Tenemos dos usuarios que pertenecen al grupo U, a Edwin y a José. El usuario Edwin es el dueño del práctico 1 y el usuario José es el dueño del práctico 2. Y creamos estos archivos y directorios. Por ejemplo, aquí tenemos práctico 1 que va a pertenecer a Edwin y al grupo 1, ¿no? Así que veamos sus permisos, ¿no? Para Edwin tiene permisos de lectura y escritura. Para el grupo 1 va a tener permisos de lectura y para los demás usuarios lectura. Ahora tenemos un disclaimer acá que dice que el usuario Edwin puede modificar los permisos de R, W y X para los 3 tipos: dueño, grupo y otro, porque él es el dueño propietario del archivo. Y el superusuario puede cambiar los privilegios de un archivo o carpeta de cualquier usuario.
Ahora, en los siguientes ejemplos no necesitan ser superusuarios. Para cambiar los privilegios, solo lectura del archivo 1 tendrían que hacer chmod 444 práctica 1. El 444 nos diría que sería 4 para el dueño, 4 para eh, el grupo y 4 para los demás. Entonces, ejecutando eso, quedaría de esta forma el archivo. Y vamos a verificar que el usuario Edwin solo podrá leer el archivo y logueándose como José también van a poder leer el archivo porque pertenece al mismo grupo. Ahora, para otorgar privilegios de lectura y escritura para el archivo práctico 1 tendrían que utilizar chmod 464, que el 6 vendría a dar permisos de lectura y escritura a el grupo, ¿no? Y sería solo lectura y solo lectura tanto para el dueño como para el, ¿cómo se dice esto? Los demás usuarios, ¿no? Y si se lo vean como José, van a ver que José sí podría modificar el archivo porque pertenece al mismo grupo. Y otra forma de dar y quitar permiso a los archivos sería en la siguiente estructura de directorio, que vamos a dar y quitar permiso al archivo práctico 1. Esto lo podríamos hacer, si quieren, en otro video, yo creo, para verlo como parte de su práctica, ¿no? Y después también a las carpetas o directorios. Y después esto dentro de toda la teoría que vimos, esto es un poco para explicar el comportamiento del comando chmod. Ahora, cuando hablamos de carpetas, tendríamos que utilizar el comando chown, que viene de change owner. Y esto lo podríamos ver en ya la siguiente clase, ¿no? Entonces, la clase la vamos terminando por aquí, yo creo. Y temas de práctica, como al parecer todo el tema que vimos hace rato de gestión de permisos de usuario. No grabé la parte de la terminal. Les voy a grabar un video que sea resolviendo puro ejemplo, ¿no? O yo creo que para eso sería más útil que ustedes me pasen sus prácticas, ¿no? Entonces, de todos modos, voy a subir la clase y voy a preguntar en el grupo para que me pasen los demás, los, las prácticas que puedan tener, porque creo que ya presentaron una o dos prácticas. Podemos volverlas a revisar. Y como les dije, el examen es un poco lo que vimos hoy día en el PDF. Es decir, eh, varias instrucciones, no sé cuántas preguntas puedan entrar, pero los modelos que yo vi es más o menos eso, ¿no? Entonces, terminamos la grabación aquí y me queda pendiente la parte práctica, ¿no?